y empezaron a tirar piedras y a ellos les llamó mucho la atención que el sonido de las cuevas tuviera un sonido como cristalizado cuando tiraban piedras. Entonces se asustaron porque pensaron que eran demonios del desierto. Y después pasaron como 2 o 3 días y fueron a ese lugar y ellos encontraron este hallazgo, la cueva número 1. Son 11 cuevas, pero la número 1 se encontró esto. Y quiero contarles que los beduinos lo único que querían era estos papiros de cuero, vendérselo a alguna persona que pudiera ocuparlos para hacer zapatos. Y esto se lo llevaron a un zapatero. Y este zapatero lo único que quería hacer era hacer zapatos con los cueros, hasta que se da cuenta, ¿no es cierto?, el valor que tiene la escritura, y ahí paró la cosa. Bueno, es importante que tengamos esta información antes de comenzar a leer. Esta es la historia del pueblo que escribe, ¿no es cierto?, la Biblia hebrea. Y en el marco histórico, cronológico y geopolítico nos vamos a ir. Siria se lleva cautivo al pueblo de Israel y los asirios los distribuyen en diferentes regiones, como Sefarvay, Abá, Hamat, y se los llevan. Y luego traen a ese lugar personas de Siria para que habiten ese lugar, el lugar donde está Israel. Llegaron personas de Siria para que habiten ahí. Ese lugar, y esto pasa en el año 721. En el año 721. Esto fue con los sirios. En el año 586, toda nuestra era, por supuesto, 150 años después, vendría Babilonia y se llevaría cautivo a Judá. Y esto hay que tenerlo muy claro. O sea, ellos tuvieron 2 deportaciones. Ellos fueron 2 veces saqueados. Primero en el año 721 y después en el año 586. Bueno, Judá es el pueblo que escribe la Biblia. Y ellos retornan, ¿no es cierto?, a sus tierras en el año 500, aproximadamente en el año 500. Vamos al gráfico, ¿no es cierto?, y lo vamos a explicar. Vamos a leerlo de la siguiente manera para que me vayan entendiendo. Del año 504 al 505, ¿no es cierto?, ellos, después de 7 décadas, según la Biblia, retornan. El color rojo del gráfico es la época donde Judá está viviendo desterrado. Y no está en Judá, sino que los judaítas fueron llevados cautivos a Siria. En ese lapso donde está el gráfico rojo, ¿no es cierto?, es plena deportación. Y anteriormente, bueno, fue mucho más antes, ¿no es cierto? Y después es posexílico. Entonces tenemos el preexilio, tenemos el exilio en rojo y tenemos el posexilio después del 500. Esto se ve en el libro de Isaías. Entonces hay 3 periodos claramente identificables y esto se refleja en el libro de Isaías. ¿Saben por qué se refleja en el libro de Isaías? Porque primero está el preexílico, ¿no es cierto? Toda esa línea amarilla que nosotros tenemos del 1000 al 700, todo eso es preexilio. Después el segundo, el rojo, es donde viven en otro lugar. Y el otro, después del rojo, el posexilio, es cuando retornan a través del rey Ciro. Entonces son 3 periodos que es ahora, ¿no es cierto?, lo que les quiero mostrar, para que lo veamos bien. Vamos a hablar cómo Isaías cambia su forma de escribir en estos 3 periodos. Del 1 al 39, vamos a ver. Bueno, ahí estamos, ¿no es cierto?, viendo de qué forma está compuesto Isaías. El autor de Isaías tiene 3 tipos de autores.
primero, que es Isaías mismo, hablando en Isaías del 1 al 39, y después tenemos otra persona hablando en el exilio, que lo más probable es que hayan sido los mismos estudiantes. Y después tenemos un posexílico que es escrito del capítulo 56 al 66, que habla de una forma totalmente diferente. Y esto se ve en el libro de Isaías. Entonces es muy importante entender esto, porque del 1, ¿no es cierto?, al 39, vemos a un Isaías que habla con reyes y tiene un estilo muy homogéneo y muy consistente. Entonces aquí nos damos cuenta de que es un solo autor que está hablando aquí. Después del 40 en adelante cambia. Posiblemente sean sus estudiantes, porque él nombra 2 veces, entre el capítulo 1 y 39, 2 veces la palabra estudiantes, que son sus talmidines, pues sus seguidores, que los terminan de escribir. Del capítulo 40 al 55 cambia el estilo totalmente. Ya no se habla de lo que va a venir. Es puro castigo. Y es muy consistente, porque habla que si no se obedece, ¿no es cierto?, no se va a poder estar en el reino, y habla, ¿no es cierto?, desde una perspectiva como que todo consiste en castigo si no se obedece, y que no cualquiera puede entrar. Acá nadie que esté macullado o nadie que sea sordo, ni ciego, ni nada puede entrar. O sea, acá estamos hablando de una forma muy judaica, muy selectiva. Acá se habla de puro castigo, de dolor, de pena, pero, ¿no es cierto?, con cláusulas muy judías. Del capítulo 56 al 66 ya es otra cosa. Porque este autor es espectacular. Él cree que todos van a recibir beneficios si obedecen a Yahvé. Los extranjeros, los enonucos, y ojo, que la palabra enonuco no es solamente lo que se han capado, sino que estamos hablando de orientación sexual diferente, ¿ya? Y que aquí pueden entrar todos. Que Yahvé tiene muchas virtudes, y si obedecen a Yahvé tendrán vida eterna, y las puertas están abiertas para todo aquel, ¿no es cierto?, que quiera obedecer a Yahvé. Entonces vemos 3 tipos de literaturas totalmente diferentes. Oscar nos va a leer estos 2. Pongan atención, por favor, en la forma como se expresa de Israel, Isaías, en el periodo que está, ¿no es cierto?, exiliado. Dice Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. 42:19 dice así. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Ok, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, muy buena la versión. Si ustedes se fijan, en la forma de hablar se dirige a Israel como siervo. Ojo, mire, utiliza la palabra siervo muchas veces. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 44:21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Isaías 45:4.
Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Isaías 49:3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Entonces, el vocabulario de este autor, del capítulo 40 al 55, es muy diferente al del 1 al 39. Pero en el 53 comienza un nuevo texto. Y en la antigüedad es considerado oportuno unirlos. Escúchame bien, mire, escúchame bien. En la antigüedad es considerado oportuno unir todos estos versículos y hacerlo como es uno solo nomás, Isaías. Y si se fijan, habla de Israel como su siervo y todos los versículos que se han leído. Ahora, cuando se llega a Isaías 53, sigue hablando de este siervo. No da el nombre. Ejemplo, oh Israel, siervo mío eres tú, ahora ya no. De ahí en adelante no dice así. Cuando llega al año 50, al capítulo 53, empieza a describir lo que para el autor, el profeta, es la señal de un terrible pasado de su exilio. Así como ellos fueron llevados cautivos, fueron muertos, ahora su descendencia ya no existirá. Así habla de ahí en adelante, del 53 en adelante. Dicen, más incluso, dice, que por las culpas y transgresiones de Israel, ellos, los israelitas del norte, han pagado por los israelitas del sur. Y eso es lo que hace el autor del capítulo 53. Entonces, esto tiene una realidad histórica en donde el profeta intenta, como el antecesor, poner ejemplos y advertir. Y es el segundo caso de Isaías 53. Bueno, estamos resumiendo Isaías 53. Él intenta decir que solo por milagro, solo porque es Israel, fue llevado al matadero y fue silenciado. Y ahora, ¿dónde está su descendencia? Dice el autor, ¿no es cierto? Porque el autor es vecino de ahí. ¿Dónde están las generaciones que vivían ahí? Y ahora las generaciones, ¿dónde están? Nuestros vecinos ya no hay nadie. Y eso nos va a pasar con nosotros. Porque este versículo, ¿no es cierto?, de Isaías 53 es demasiado mesiánico. Pero se está refiriendo única y exclusivamente a la deportación de Israel, cuando ya no estaban. Aquí en el capítulo 53 es cuando ya ellos no están ya. Ellos están exiliados. Ni siquiera están en Babel. Entonces, en ese tiempo, en el 53, está diciendo bien claro, ¿dónde están las generaciones que vivían aquí? Y ahora no están. ¿Qué pasó con nuestros vecinos? Ya no hay más. Y eso va a pasar con nosotros, dice el profeta. Y empieza a hacer toda una descripción. Ahora, esa descripción es lo que el autor hace a modo de advertencia y de manera histórica para la gente de su momento. Para que ellos, los que están en ese tiempo, tomen medidas correctivas. Y este texto, amado, evidentemente con el paso de los años, es tomado muchas veces. No solamente por los judíos, no solamente por los cristianos. El pueblo judío, cuando estaba haciendo su llegada, o por la época helenística con los griegos, también tomaron este versículo. Entonces, estamos leyendo esta parte, ¿no es cierto?, como Isaías 53, como una lectura clave mesiánica. Porque el texto es inagotable, no se cierra, no se clausura ahí en su contenido, ya que este texto ya tiene una prosa, tiene una poesía tan bella, tan directa para advertir, para dar ejemplos de las consecuencias que se tienen por no adorar con fidelidad a Yahvé. Ese texto es usado por los judíos, como dije recién, cuando son deportados, oprimidos por los griegos. Incluso en el Tarjumín o en el Targum,
que después les voy a explicar. Mire, el Targum es una traducción libre, es una paráfrasis de la Biblia hebrea, pero hecha en arameo. Y ya el Targum ya hablaba de este texto, que tiene como visos mesiánicos, y los cristianos no son los primeros en ver que ese texto es clave, porque ese texto se presta para ser leído por clave mesiánica. Entonces, cuando vemos a Felipe y al etíope, vamos a leer. Jesús. Vamos a esperar a Jesús, ¿no es cierto?, para que nos pueda leer esta parte, cómo Lucas, ¿no es cierto?, saca este versículo en Hechos y lo dice así. Porque es que toman a Isaías y lo toman como algo mesiánico. Atención. Sucedió que un ángel de Yahvé le habló a Felipe diciéndole: levántate y dirígete al sur por el camino del desierto que baja a Jerusalén a Gaza. Entonces él, levantándose, fue y encontró a cierto eunuco que había venido desde Cus para adorar en Jerusalén. Era un alto funcionario de Candace, reina de los cusitas, y estaba a cargo de todo su tesoro. Y mientras él venía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y cuando se acercó, escuchó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿comprendes lo que lees? Entonces él le contestó: ¿cómo podré comprender a menos que alguien me instruya? Y suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y este era el pasaje de la escritura que iba leyendo: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca. En su humillación fue conducido a prisión y a juicio, y a su generación, ¿quién la relatará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Entonces el eunuco dijo a Felipe: te suplico que me digas respecto a quién dice esto el profeta, respecto a sí mismo o respecto a algún otro. Y Felipe abrió la boca y empezó desde la escritura a proclamarle las buenas nuevas del Mesías, Yahshua. Y mientras ellos iban por el camino, llegaron a cierto lugar en el cual había agua. Entonces eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impedimento hay para que yo sea bautizado? Felipe contestó: si crees de todo corazón puedes. Él contestó y dijo: yo creo que Yeshua es el hijo de Elohim. Y ordenó a detener el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe se bautizó al eunuco. Y cuando subieron del agua, el espíritu de Yahvé arrebató a Felipe, y el eunuco no volvió a ver y siguió su camino regocijándose. Bueno, gracias. Bueno, acá vemos este relato, como Felipe, ¿no es cierto?, que pertenece a la comunidad de nuestro santo maestro Yeshua, cómo Felipe le da ese texto de Isaías que nadie lee y lo refiere a Yeshua. Mire, cuando vemos a Felipe y al etíope leyendo en el camino, y dice Felipe y le dice: ¿qué lees?, le dice Felipe. Le dice: estoy tratando de entender esta lectura que no entiendo nada. Entonces le dice: yo te voy a enseñar. Y cita el texto de Isaías. Y es el único, escucha bien, es el único, porque los evangelios no lo citan. Y ese texto lo hacen como mirando a Yeshua. Porque la mayoría de ese tiempo, escúchame bien, la mayoría de ese tiempo, de los que estaban hablando de Isaías, no estaban hablando de Jesús o de Yeshua. Pero la lectura en clave cristológica hace que Felipe, con el etíope, le dé la luz al etíope y le permita entender que ese nuevo personaje en la historia es Jesús de Nazaret. Pero sabemos en el texto, en el texto histórico, que no es así. No se escribió para Jesús, para Yeshua. Porque la pregunta es: ¿se escribió para Yeshua? No se escribió.
No se escribió porque se escribió para otras circunstancias, en otras circunstancias históricas, puntuales. Y Israel estaba deportado fuera. Ese es el contexto histórico puntual. Ese texto permite, hasta hoy, escúchame bien, seguir, irlo leyendo, y el cristianismo lo leerá como la era cristológica. Los judíos lo leyeron en clave mesiánica, esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque el texto está como abierto. Pero ese texto tuvo un origen. Y ese origen tuvo un escenario. Y ese escenario es un escenario geopolítico que acabamos de ver. Cómo Israel, en el preexilio, exilio y posexilio, ¿cuándo y en qué tiempo lo estaba escribiendo? Lo estaban escribiendo en pleno exilio. Entonces, amados, este texto tuvo un origen, y ese origen tuvo un escenario. La deportación de Judá, el exilio y la restitución de Judá a su tierra. Cuando se tiene claras estas tres etapas de exilio y posexilio, vas a poder leer Isaías y vas a poder ubicar en qué parte y qué momento se encuentra el autor leyendo. Eso te va a permitir situar el texto de manera cronológica, histórica, lógica, en su lectura privada, y te va a dar cuenta que te va a dar otro significado. ¿Por qué? Tú eres dueño de tus interpretaciones. Mi labor es enseñar, corregir. Pero, ¿cuál es el pequeño problema? El problema es que generalmente se enseña una de las interpretaciones, que es la cristiana, como la lectura única y legítima. Y lo peor es que te dicen que esto está siendo escrita directo a Jesús en ese tiempo. Tenemos documentos bíblicos, intrabíblicos, extrabíblicos, de los periodos que va a pasar Judá. Mire, en las cuevas de Qumran se ve esto clarito. Todos sabemos la deportación de Judá en Israel. Y eso es una prueba objetiva, amados, que pueden variar. Porque puede haber sido en el año 586, 584, puede variar. Lo que yo pretendo presentar es el marco histórico, el marco cronológico y la situación geopolítica. Esta es solamente mi mirada nada más. Los judíos en el año 300 a 400 antes de Cristo, en la época de Antíoco Epifanes, o como dijeran los cristianos, o como lo hicieran los judíos en el Holocausto, Isaías calza tan bien, porque los judíos que estuvieron en el Holocausto, cuando leen Isaías, se sienten súper identificados. Y los judíos cuando lo leen decían, estos somos nosotros. Y cuando estaban deportados decían, estos somos los que estamos yendo al matadero. Porque Isaías 53 calza para cualquier periodo, inclusive en el Holocausto. Porque los 6.5 millones de judíos que murieron en Alemania iban directo al matadero. Cuando los judíos fueron deportados, ¿no es cierto?, llevados a Siria, y después de Siria fueron tomados por los babilonios, también fueron llevados directamente al matadero. Y también el cristianismo toma esto mismo y lo toma como para Yeshua, que es llevado directamente al matadero. Entonces, Isaías 53 es un versículo muy abierto, que da para mucho. Los judíos cuando leían decían, nosotros somos esto, somos los que estamos echando al matadero, y tenemos que cerrar la boca, tenemos que obedecer a Yahvé, porque esa es la ventaja que tiene este bendito libro amado de Isaías 53, que no clausura su sentido, sino que nos permite, además de concentrarnos en el tema histórico, geopolítico, también nos permite una lectura personal, ontológica, religiosa, y llevarnos a otros niveles de comprensión. Niveles que yo no voy a explicarles, amado, porque cada uno de nosotros tiene su propia espiritualidad. Hay que intentar, amado, ubicarnos en el origen del texto. Dice, por eso
El Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Pero quiero seguir terminando el estudio y voy a responder todas las preguntas habidas por haber. Para no cortar, ¿no es cierto?, el hilo de este estudio, al final contestaremos las preguntas. Muy bien. Entonces dice Isaías 7:14 al 16. Por tanto el Señor mismo os dará, y aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien. Amados, nosotros no podemos dejar este versículo solo. Este versículo es parte de un relato. Y lo que quiero mostrarle es el resto del relato. ¿Quién es esa mujer que está dando a luz? ¿Quién es esa mujer? ¿Es María? Esa mujer que está dando a luz es la mujer del profeta Isaías, a quien el profeta le llamará Sear Yasub. Vamos a leer Isaías 7:3 y vamos a responder inmediatamente quién era la mujer que estaba dando a luz. La mujer que estaba dando a luz era la esposa de Isaías y estaba teniendo a Sear Yasub. Baruch Hashem. Entonces Yahvé le dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Yar-Yasub, a la orilla del estanque superior que está en el camino del campo del lavandero. Ese es el nombre del hijo de Isaías, cuyo nombre es profético, porque su nombre es Sear Yasub. Sear viene de retornar, y Yasub el resto. O sea, su nombre es un remanente que el resto volverá. ¿Qué resto? Los que fueron exiliados, amados. Entonces Isaías le pone el nombre a su hijo diciendo que va a volver un resto de Israel. ¿Y esto sabe dónde comienza? Comienza en el capítulo número 7. Vamos al 14. Entonces, aquí estamos leyendo lo que recién leyó Emmanuel. Y acá le nace otro hijo de Isaías, y se llama ¿no es cierto?, que significa con, Manu, que significa nosotros, él, que es el león, él, Dios, Immanuel, que significa que comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y escoger el bien. Es el segundo hijo de Isaías que viene de forma profética. El primero, con el nombre Sear Yabut, está diciendo que su nombre es un remanente que el resto volverá. El segundo hijo que está teniendo la esposa del profeta Isaías se está llamando Immanuel. Otro hijo que viene con profecía, donde está diciendo que Dios está con ellos. Pero le nace un tercer hijo, y lo vamos al capítulo 8:2, que lo leerá. Y junté conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jebequías. Y me llegué a la profetisa, y concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Masher, Selal Asbat. Quiero aclarar que Immanuel, ¿no es cierto?, es una traducción es una traducción griega, ¿ya? Y este griego es un griego koinés inventado por Alejandro Magno. No se entiende por qué al traducirlo lo traducen así. La palabra virgen también no deberían colocarle virgen, porque no es virgen. Ella originalmente en hebreo tendría que decir alma si fuera virgen, ¿no es cierto? Pero la palabra alma significa pura.
Y para que se llame virgen tendría que llamarse Betulá en hebreo. Pero esta mujer no es ni virgen ni es Betulá. O sea, no es ni Alma ni Betulá. Es una mujer. Es una profetisa. Porque es la esposa de Isaías. Muy bien. Masher Salah Hasba. Capítulo 8, versículo 2. Mire lo que dice, porque antes que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados al rey Asías, ¿no es cierto? Mire, escúchame bien, la fórmula que tiene el 8.2 con la fórmula que tiene el 7.14 es la misma fórmula, los tres hijos, y a los tres le pone nombres proféticos. Porque el del 7.14, ¿no es cierto?, Emanuel tiene que aprender a comer, ¿no es cierto?, mantequilla y con miel hasta que aprenda a rechazar el mal. Y el tercer hijo, Masher Salah, antes que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria sería llevada ante el rey Asiro. Entonces, amados, los tres hijos, a los tres le pone nombres proféticos. ¿Qué significa Masher Salah Hadbat? Le digo seguida. Ustedes podrían decirme a mí, sí, pero es que eso no significa nada, tuvo tres hijos nada más, entonces eso no significa nada, Abigail, eso es cualquier cosa, cualquiera lo puede hacer, son tres hijos, pero no me está queriendo decir nada, eso, ¿qué significa? Bueno, vamos a ir al capítulo 8:18, que no es lo que yo quiero decir, sino lo que dice Isaías. Mire, vamos al capítulo 8:18. He aquí, yo y los hijos que me dio Adonai somos por señales y presagios en Israel, de parte de Adonai de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. ¡Wow! Y entonces, acá se confirma, amado, estos son los tres hijos de Isaías, que son señales. O sea, según sus nombres, son las señales para Israel. Y la profetisa, ¿no es cierto?, es su esposa. Mire, escuchen, el primer hijo de Isaías, Shear Yasub, significa el resto de Israel volverá. El segundo hijo, Immanuel, significa que con nosotros está Dios. Y el tercer hijo, Maher Salah Shabbat, corre rápido que vienen por ti. Son los tres hijos. Son la señal de que el pueblo volverá. Y esa mujer que está pariendo es la esposa de Isaías, no es María. Ojo, solo estos textos nos dicen que Isaías tuvo tres hijos. Y a los tres le pone nombre profético. Estos son los nombres de advertencia. Son nombres premonitores que Yahvé puso. Isaías le dice al rey, tienes que ir cambiando tu situación porque aquí nos vamos a durar mucho. Aquí nos vamos a durar mucho. Esto está en Isaías 7:14, que dice, he aquí Yahvé les dará una señal, y por eso que esa joven dará a luz un hijo. Eso significa, ¿no es cierto?, Isaías 7:14-15. He aquí Yahvé les dará una señal. ¿Pero qué señal? La señal, pues. Que es por eso que esa joven dará a luz un hijo. Bueno, esta es ¿no es cierto?, es una momia antigua encontrada. Y esta mujer era una sacerdotisa. Y dentro de su cuerpo tiene tatuado, ¿no es cierto?, una historia. Donde vemos, ¿no es cierto?, un camino, donde vemos siembra, ¿no es cierto? Y eso habla de que ella, imagínense, es una momia que se conservó hace mucho tiempo, y eso habla de que ella se tatuaba su cuerpo. ¡Wow! Esta es una, ¿no es cierto? Por tanto,
Adonai mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a leer nuevamente este versículo que mandó nuestro amor Rubén, y vamos a decir de nuevo. He aquí Yahvé les dará una señal, y es por eso que esa joven dará a luz un hijo. ¿Por qué dará a luz un hijo? ¿Cuál es la señal? La señal es profética, porque cada hijo que va teniendo, ¿no es cierto?, le está hablando de lo que va a suceder con Israel. A eso se refiere. Dice, en 8:18, lo acabamos de leer, y dice, nosotros somos como señales, yo y mis hijos somos una señal y presagio de Israel, de parte de Yahvé de los ejércitos. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Este versículo, amado, no está flotando solo. 7:14, distinguidos hermanos, hermanas, no está solo flotando en el espacio, es parte de todo este relato. Y si uno lee de manera consecuente y diligente, entenderá también que la vida del profeta y sus hijos, todo apunta hacia una señal que Yahvé ha puesto por Israel. Esa es la señal de Yahvé al pueblo. ¿Y ese pueblo cuál era? El pueblo deportado de Israel. Yo y mis hijos, dice Isaías, yo y mis hijas en el capítulo 8, yo y mis hijos somos señales para Israel. ¿Y qué hizo Lucas? ¿Qué hizo Lucas? Lucas, amados, saca del capítulo de Isaías y se lo pone a Jesús. Y eso literal que sale en Isaías en la deportación de Israel a Babilonia, se lo coloca a Jesús, a Yeshua. Entonces, es una lectura inadecuada. Nos hace pensar que Isaías estaba hablando de Yeshua. Y ciertamente no es así. Isaías está hablando de lo que está pasando allí en ese momento. Ahora, que Lucas lo pueda leer y releer, como lo hace Lucas, que nacerá de una virgen, es una lectura que él sacó de este versículo de Isaías 7:14, dándole el sentido soñador propio de Lucas. Un texto llamado y reutilizado. Lo único, amados, que yo pretendo es que intentemos leer la Biblia en su marco histórico, en su línea cronológica, para entender con inteligencia qué fue lo que realmente pasó. Y también leer con inteligencia, amado, como los evangelistas toman el Nuevo Testamento. Esto no le quita validez al Nuevo Testamento, pero nos dice cómo la tomaron. Ahora nosotros entendemos que Lucas lo tomó de Isaías y no le quitamos validez, por supuesto. Esto nos permite leer como adultos la Biblia, nos permite leer de manera madura el texto. Esto no afecta la fe en lo más mínimo y no debería afectarles tampoco, amados. Esto no tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con la exégesis del Nuevo Testamento. Pero para ello hay que leer y ver qué es lo que está pasando. Solemos ser nosotros producto de una lectura donde nos dicen que la Biblia hebrea está incompleta. A mí muchas veces me han dicho que la Biblia hebrea está incompleta. Si no le ponemos el Nuevo Testamento, no lo vamos a entender. Y eso es falso, amado. Muy falso. ¿Sabe por qué? Porque el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea se entiende perfectamente si la lees. Y te das un tiempo de comprenderla y leer. Y saber cuál fue la historia realmente. Y luego, amado, verás la intervención de Dios en ella. El primer paso, amado, es leerla de manera objetiva. Luego, le vas
y le das toda la lectura espiritual que sea necesario. Pero es importante y determinante tener una pierna puesta en la historia, en la arqueología, saber los tiempos, y la otra en la fe. Un pie en la historia, en la cronología de los hechos, cómo fueron, y otra en la espiritualidad, que es la fe. ¿Por qué digo esto? Porque las personas, si no leen, piensan que uno miente, que uno los engaña, y yo no haría jamás eso, amado. Lo que yo quiero exponer es simplemente una lectura informada, adulta y madura del texto. Y luego entender además cómo usaron estos textos de manera fantástica para hacer mirar a estos textos de Isaías como Jesús Nazaret. El griego koiné, amado, fue fundado por Alejandro Magno. La palabra paterno o paterno significa virgen. Y en hebreo significa betulá o alma. ¿Ya? Virgen o pura. El texto hebreo no habla de una virgen. Habla de una profetisa, esposa de Isaías. Y esto está Isaías 8:3. Ya tiene un hijo. Y después viene Emanuel. Y después viene el tercero. Esa es la diferencia, amado. Bueno, ahí le envío mi cuaderno, amados, perdón. No sé si me entienden la letra, pero ahí dice preexilio. Isaías se escribió del 1 al 39 en el preexilio. Y en la parte roja, del 40 al 55 y del 56 al 66. Esto se ve en el libro de Isaías, amado. Hay 3 periodos claramente identificables. Y esto se refleja en el libro de Isaías. El primero, el preexilio. El segundo, el exilio donde viven en otro lugar. Y luego el tercero es cuando retornan a través del rey Ciro. Son 3 periodos que ahora nosotros, ¿no es cierto?, lo vemos en la Biblia hebrea, amados. Bueno, queridos y amados y apreciados hermanos, el tercer autor del capítulo 55 al 66 es maravilloso él, porque él le abre las puertas a todo el mundo. Y él dice bien claro, dice que Yahvé es infinito, dice que pueden entrar todos, que Dios es grande en poder y en misericordia. El tercer autor tiene otra concepción, es muy chévere, como se dice ¿a dónde se dice? En Venezuela. Es muy chévere, porque él quiere que todos vayan, ¿no es cierto?, al tiempo, que todos vayan a Yahvé, que todas las personas tienen acceso a Yahvé, y que él abre su casa a los extranjeros, a los eunucos, a los pecadores, hombres, mujeres. En cambio, los del exilio no, pues los del exilio no pueden entrar los eunucos, o sea, es clasificado. Entonces son 3 tipos de autores totalmente diferentes, amados. Y este tercer autor, ¿no es cierto?, que está del capítulo 56 al 66, ¿no es cierto?, Yeshua lo toma a él. Y acá, en este periodo, ¿no es cierto?, se escribe del libro de Jonás y de Ruth, porque en este tiempo, ¿no es cierto?, Ruth es tomada, es como extranjera que está tomando y abrazando el judaísmo. Entonces aquí entra el libro de Jonás y entra el libro de Ruth, justo en el periodo del capítulo 55 al 66. Y Yeshua toma el versículo de Isaías cuando dice: mi casa de oración será una casa para todos. ¿De quién lo toma? Del autor de Isaías, del capítulo 55 al 66. A todos les gusta Isaías 55 al 66 porque es muy bueno él. Le da la entrada a todos a Yahvé. Entonces dice: mi casa, ¿no es cierto?, será una casa para todos. Y toma entonces al Isaías, pero el que escribe del capítulo 55 al 66. No solo la Torá es para los judíos, dice este autor. Y también Yeshua dice lo mismo. No solo la Torá es para los judíos, dice Jesús. No solo para los sacerdotes, sino que para todos, mujeres, hombres. Entonces Jesús está leyendo lo mismo que dijo Isaías.
él toma estas palabras, Yeshua, que dice, mi casa será llamada casa de oración. Este tercer autor es el más claro en sus pensamientos, al decir que Yahvé no puede ser solo un Dios de un pueblo, sino que Yahvé es Dios de todos. Este autor es más evolucionado, es más abierto en su manera de pensar y es mi preferido. Bueno, espero que le haya gustado. Con mucho cariño, con mucho amor, amados, hago los estudios para que podamos mirar y estudiar con madurez, amados. Evaluemos lo que acabamos de exponer acá. Yo le dejo en sus manos la conclusión teológica. Y desde ya mi disculpa si llego a incomodar sus ideas. Ya sabemos que el tema de religión y política son temas muy sensibles. Pero es importante, amados, hablar de la verdad. Shalom, shalom. Sí, yo tengo la siguiente duda. Dijimos que, bueno, la morada Abigail nos indica que el libro de Isaías fue escrito o tenía 3 autores. Tengo que del 1 al 39 fue escrito por Isaías. Del 40 al 55 por los estudiantes. Se cree eso porque se menciona 2 veces la palabra estudiantes, y que esta porción del libro habla sobre castigo, castigo, castigo. Pero en el posexilio, que sería del 56 al 66, no capté quién es o quién fue el autor. Nada más tengo en el apunte que más bien ahí habla de un proceso donde todos que crean en él entrarán, ¿verdad? Entonces, quizás si me pueden ayudar, si fue que lo pasé por alto, ¿cuál es ese tercer autor? Bueno, gracias por la pregunta, querida Talmidá Marta Vindas, una de nuestras mejores alumnas, ¿no es cierto?, de la Escuela de Hebreo. Bueno, la verdad es que no se sabe quién fue el que escribió el capítulo 55 al 66. Se desconoce. Pero en la antigüedad fue considerado oportuno unirlos y hablar de uno solo. Se juntó. Pero lo que la gente no sabe es que cada capítulos, estos 66 libros, son divididos en 3 tiempos. Porque Isaías jamás iba a alcanzar a hablar todo ese tiempo. Es imposible. Entonces, aquí cuando se habla de la autoría, la primera, bueno, es claro que estamos hablando de Isaías porque nosotros leímos y nuestros compañeros leyeron el versículo 41, ¿no es cierto?, del 42, el capítulo 43, 44, 45, 49, y siempre habla de siervo. Él habla, ¿no es cierto?, cuando en ese tiempo él está con los reyes. No hay problemas, pero ahí surge un problema, ¿no es cierto?, que es desde el 53 en adelante. Ahí ya no está Isaías, ahí le siguen los estudiantes. Y el último autor, chévere, que a mí me gusta mucho, no se sabe quién es, pero no es Isaías. No se sabe quién es. Lo más probable es que haya sido, ¿no es cierto?, hijo de los hijos o de los mismos estudiantes, porque recuerden que antiguamente los profetas tenían sus seguidores, así como los maestros, así como los dioses, mire, escuche bien, así como los dioses tenían sus sacerdotes, ¿no es cierto?, y tenía sus seguidores, ¿ya? Así también los profetas también tenían sus seguidores. Así como Yeshua tenía su propia escuela y sus seguidores enseñaban, Isaías también enseñó. No se sabe realmente quién es el autor del tercer tiempo. Del capítulo 53 en adelante al 66 no se sabe quién es. Pero a mí me gusta mucho porque ahí mete a todos, nomás no le importa nada. O sea, que entre los que están macullados, los que están cortados, los que son en eunucos, los que no son, que entren
no, total, Yahvé los ama a todos. No se saben quién es. Amadas, amados, escúchame bien. Cuando mi vida depende de un libro, y toda mi vida está alrededor de ese libro, yo tengo que saber qué es ese libro y quién lo escribió. Por eso cuando yo comienzo a contar este estudio, yo hablo de quién fue que escribió la Biblia hebrea. ¿Y quién fue? Fue Judá. ¿En qué? En el post-exilio. Cuando volvió, ¿no es cierto?, de Babel, de Babilonia, porque no solamente estuvo en Babel, estuvo en Siria, deportado por muchos lugares. Y no fue la primera vez. Muchas veces fueron desterrados y sacados. Siempre se dice, y siempre se ha dicho, de que la historia la contó Judá desde el punto de vista de él. No es que Dios vino y dijo, esta es palabra. No, no es así. No, pero es que esta es palabra de Dios. No, son libros sagrados. Ellos trajeron toda esta información de Babel, de Babilonia. Y ahí comenzaron a escribir. Y el libro de Números, cuando yo les hice la investigación, ¿se acuerdan que fuimos a las cuevas de Qumran y descubrimos la bendición arónica? La bendición arónica que la encontramos como casi 3.000 años antes de la era común. Bueno, siempre se dudó que la bendición arónica, ¿no es cierto?, Judá haya sido verdad o no. Pero con este experimento, con este descubrimiento, que se encontró de todo esto de las piedras y de cómo estaba, ¿no es cierto?, la bendición arónica, y le damos inmediatamente el valor antiguo que tiene. Entonces, lo que escribió Judá después del exilio, lo que escribió con respecto a Números, la bendición arónica, es correcto. Porque ya 600 años antes de la era común, mucho más antes, ya se estaba, ¿no es cierto?, leyendo uno de los versículos más antiguos que hay, que es la bendición arónica, que Hashem le dio, ¿no es cierto?, a Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, cada descubrimiento que nosotros tenemos es importante que lo sepamos, amados. Nosotros no estamos acá para repetir versículos. Nosotros aquí no estamos para lo que hacen todo el resto de los grupos. Mire, en la mayoría de los grupos que están alrededor hablan de lo mismo, se atacan con lo mismo, se atacan con versículos, se atacan con este otro. Acá no. Acá nosotros estamos vivos. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Estamos vivos para buscar. Cada día es una oportunidad. Y damos gracias a Hashem por eso. Por eso me da mucha pena cuando hay personas que se salen y yo digo, wow, no valoran absolutamente nada las personas que se van, pues. Porque no saben lo que cuesta averiguar todas estas cosas. Esto no es llegar y decir, mire, esto fue, no, que fue. No, hay que leer. Hay que amanecerse para hacer esto. Entonces, cuando las personas no lo toman, yo digo, wow, qué poca conciencia. Por eso hablamos mucho de la conciencia, de tener conciencia, de ser conscientes de la información que estamos recibiendo. Es tremendo. Entonces ahora cuando te digan que Isaías cuenta de que la Virgen María nació, usted ya sabe lo que tiene que responder. תן בי את שובך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי.
תן בי את אש רוחך, תן בי את כוח דברך.